Lo mejor sería que no regresara, y así poder vivir nuestras últimas horas en el espacio, circundados por estrellas y mundos. Si uno padeciera un mal incurable, o si solo quisiera darse un último gusto, ¿acaso habría algo mejor que esto? Hola a todos, hoy os traigo una reseña comparando un libro y una película y os voy a hablar de Contact de Carl Sagan, el libro, y Contact de Robert Zemeckis, la película. El origen de esta historia se remonta a 1979, cuando Carl Sagan y su mujer Ann Druyan crearon una historia para hacer un guión cinematográfico. Por problemas en la preproducción no se llevó a cabo esta película y en 1985 Carl Sagan publicó esta historia en forma de novela. Años más tarde, en 1997, justo un año después de la muerte de Carl Sagan, Robert Zemeckis por fin estrenó Contact. Tanto Carl Sagan como Ann Druyan quisieron que Jodie Foster fuese la protagonista de la película. Como sabéis, Contact es una de mis películas favoritas de toda la vida y nunca había leído el libro, nunca había tenido la oportunidad de leer el libro hasta ahora. Creo que ha sido el mejor momento porque si lo hubiese leído antes no lo hubiese disfrutado tanto, porque es verdad que es un libro que tiene mucha parte científica, mucha de la que lógicamente con mis conocimientos de la ciencia no me he enterado mucho, pero que igualmente se disfruta. Para los que habéis visto la película y no habéis leído el libro, o habéis leído el libro y no habéis visto la película, en la película hay muchos cambios importantes respecto al libro, pero aún así creo que el tono de la película supo captar muy bien la esencia de la historia de lo que Carl Sagan quería contar, aunque ya os digo, con varios cambios y licencias que ahora os iré explicando. Empezamos por los personajes. Hay muchos personajes del libro que no aparecen en la película o que cambian los roles en la película. Primero tenemos a nuestra protagonista, Ellie Arroway. Es una astrónoma de 35 años que es la encargada de llevar a cabo el programa SETI. Lo que este equipo hace es buscar señales del espacio con radiotelescopios, y durante este estudio les llega un mensaje de Vega y ahí es como comienza la historia. Un personaje muy importante tanto en el libro como en la película es el padre de Ellie, que muere al principio de la película, tanto de la película como del libro, pero en el libro la madre de Ellie sigue viva y años después se vuelve a casar con otro hombre. Este hombre también es muy importante en la vida de Ellie, porque a partir de este matrimonio Ellie tiene un rechazo hacia este nuevo padrastro y su madre, y esto le va a condicionar en sus relaciones posteriores. En la novela aparece un personaje que es el novio o amante de Ellie durante la mayor parte de la novela, que se llama Derger, que forma parte de la delegación del gobierno de la presidencia de los Estados Unidos, y en la película este personaje no aparece. Otro personaje es Michael Kidd, que es secretario de defensa. Otro personaje es Drumlin, que es el jefe de Ellie, que este personaje también aparece tanto en el libro como en la película. Valerian es un compañero de SETI de Ellie. Este personaje es el que le enseña a Ellie todo este mundo de los extraterrestres. Él está muy metido en esto y a partir de esta amistad es como Ellie decide empezar a trabajar en SETI. Después tenemos a Palmer Ross, el reverendo que aparece tanto en el libro como en la película. En la película es interpretado por Matthew McConaughey. Lo que pasa que en la película les dan una relación amorosa que en el libro no existe. En el libro se va forjando una amistad y es en las partes en las que ellos interactúan y hablan que se ve más reflejado esa reflexión que quiere introducir Carl Sagan de ciencia y religión, y es una relación más de amistad que, bueno, puede que acabe un poco en quizá, pero durante toda la novela no pasa nada, simplemente se crea una relación de amistad y de debate entre las dos partes. Y después aparecen otros 4 personajes muy claves en la novela que en la película directamente
se obviaron, se cargaron, porque hay un dato muy importante. Y es que en la novela esa máquina que fabrican a partir de ese mensaje que les ha llegado de Vega, ese mensaje que es como un manual de instrucciones para que creen una máquina, pues en esta máquina que aparece en la novela son de 5 tripulantes, no de 1. Esto es un dato muy importante y que creo que es la mayor diferencia que hay entre las dos historias, porque lo que Carl Sagan quería contar con esta novela era esa unión, esa cooperación entre científicos de todo el mundo que en la novela se logra y en la película no. Ya sabemos que esto pasa mucho en las películas estadounidenses, sobre todo, que es como que ellos quieren atribuirse el mérito de muchas circunstancias. También pasaba en Arrival, en La Llegada, y es como que ellos son el centro de todo, los que descubren todo, y en la novela no pasa así. En la novela hay una cooperación entre todas las naciones, entre todos los continentes. Esas 5 personas son Devi Sukhavati, que es una científica de la India, Chi Qiaomu de China, Bai Wei de Rusia, muy importante este personaje que aparece bastante en la novela por esa unión entre Rusia y Estados Unidos. Tengamos en cuenta que esta novela se escribió durante la Guerra Fría. Después está Aboneva Eda, que es africano, y Eli. Y por último, otro personaje que no sale en la película, pero que como que se modifica, ¿vale? Es un personaje que se llama Haden. Es como un contratista, es el mayor inversor privado que tienen para construir esa máquina. Y que en la película hay un personaje, pasa una cosa, y es que se acaban los presupuestos durante la construcción, porque hay un accidente a mitad de la construcción de esta máquina, que en la novela también ocurre. Y entonces aparece como este personaje que la ayuda a financiar un poco en la sombra, ¿no? Pues es más o menos eso. Es un contratista que está desde el principio involucrado en esta creación, y es un hombre que se ha creado una estación en el espacio en el que viven más personas, hombres ricos mayores, que se van a vivir al espacio para ralentizar un poco ese proceso de envejecimiento, y cuando empiezan a tener problemas de salud, pues se van a esas instalaciones en el espacio. Como os digo, la novela aporta bastantes datos científicos. Primero, el mensaje que les llega de Vega es una sucesión de números primos, y durante la descodificación de este mensaje pues nos van hablando de la teoría de Newton, de las ecuaciones de Maxwell, de la teoría de la relatividad, de los agujeros de gusano, de la mecánica cuántica, por supuesto, y durante toda la novela pues nos van hablando de todos estos temas. Esta novela seguramente para las personas que conozcan más sobre todos estos temas la disfruten mucho más. Yo sí que me he enterado de muchas cosas porque pues hay temas que yo por mi cuenta he ido estudiando porque me interesa mucho, pero es una novela de ciencia ficción dura y en algunos puntos es un poco complicada. Vamos a hablar un poco de nuestra protagonista, de Eli. Eli es un personaje que desde muy niña tiene unas ansias por aprender, se cuestiona muchas cosas, se cuestiona todo lo que la llega de primeras. Una de las partes más importantes y que luego va a tener una importancia importante al final, en la conclusión, es de pequeña cuando están estudiando el número pi, y ella empieza a rebatir al profesor y se cuestiona el porqué de esa numeración, y también por supuesto se cuestiona la Biblia. A ella la criaron como católica, pero ella nunca ha sido creyente, siempre se ha estado cuestionando todo lo que ponía la Biblia, ella siempre ha sido muy racional. Otra cosa que me sorprendió para bien es el discurso feminista que tiene Carl Sagan. Creo que esta novela claramente es una novela feminista, y ahora os leeré algún pasaje que desde el principio demuestra esto.
Y hay dos datos muy importantes. El primero es que la protagonista es una mujer y la segunda, muy importante, es que él pone como presidenta de los Estados Unidos también a una mujer, cosa que en la película no lo hicieron. En la película ya sabéis que cogieron esas imágenes de Bill Clinton, de otro momento, creo que era de una noticia sobre Marte que pasó, y cogieron esas imágenes para incluirlas en la película y después tuvieron algunos problemas porque denunciaron estas imágenes. Y, y eso, bueno, pues ese es un dato muy importante. Y de los 5 tripulantes que iban en la nave, 2 eran mujeres científicas. Allí había tornos, taladros y otras máquinas herramienta a las que le estaba prohibido acercarse porque por inteligente que fuese seguía siendo una chica. John Staunton primero le advirtió que no debía juntarse con estudiantes universitarios y luego se lo prohibió. Según él, no iban a respetarla, se aprovecharían de ella. Con su actitud, Ellie estaba fingiendo una sofisticación que jamás tendría. Cada vez vestía peor. La ropa militar de Fagina era inadecuada para una chica, además de constituir un hecho hipócrita para una persona que decía oponerse a la intervención norteamericana en el sudeste asiático. Comprendía que pudiera haber cobardía en el mundo real, que hubiera hijos que engañaran y estafaran a su padre anciano, que un hombre pudiera ser tan débil como para permitir que su mujer fuera seducida por el rey o incluso alentar la violación de sus propias hijas. Pero en el libro sagrado no había ni una sola palabra de protesta frente a semejantes ultrajes. Por el contrario, daba la impresión de que se consentían y hasta se ensalzaban los crímenes. Se propuso ampliar su educación e inscribirse en todos los cursos posibles aparte de los que constituían su interés central, matemáticas, física, ingeniería. Sin embargo, se le planteó el problema de lo difícil que resultaba hablar de física y mucho menos discutir del tema con sus compañeros de clase, en su mayoría varones. Al principio reaccionaban ante sus comentarios con una suerte de desatención selectiva. Se producía una mínima pausa tras la cual proseguían hablando como si ella no hubiese abierto la boca. A veces, cuando se hallaban en su seminario o en práctica de laboratorio, el profesor decía: «Sigamos adelante, señores». Luego, al advertir que Ellie fruncía el entrecejo, agregaba: «Lo siento, señorita Arroway, pero a usted la considero como a uno de los muchachos». El mayor cumplido que eran capaces de dispensarle era no considerarla manifestantemente femenina. Tuvo que esforzarse por no volverse demasiado combativa o no convertirse en una verdadera misántropa. Reflexionaba que el misántropo es el que odiaba a todo el mundo, no solo a los hombres. Y de hecho, ellos tenían un término para definir al que odia a las mujeres: misógino. Sin embargo, los lexicógrafos no se habían preocupado por acuñar una palabra que simbolizara el disgusto por los hombres. Como ellos eran casi todos hombres, pensó, nunca se imaginaron que hubiese un mercado para dicha palabra. A esta altura Drumlin casi gritaba, y Ellie se sintió tentada de no prestarle más atención. Dada la naturaleza de su trabajo, constantemente se encontraba en situaciones en las que ella era la única mujer presente, salvo las secretarias o las mujeres que servían el café. Pese a los enormes esfuerzos por su parte, todavía había científicos hombres que solo hablaban entre ellos, que tenían por costumbre interrumpirla y en cuanto podían hacían caso omiso de lo que ella pudiera decir. De vez en cuando había alguno como Drumlin que demostraba una positiva antipatía, pero al menos le daba el mismo trato que a muchos de sus colegas varones. Algunos la interrumpían o fingían no oírla. Cuando eso ocurría, Lunakansky acostumbraba a preguntar en un tono de voz más fuerte que el habitual: «¿Qué dijo usted, doctora Arroway?». No alcancé a oírle bien. Alrededor del patio, en altos nichos, había esculturas de los héroes de la civilización francesa. Debajo de cada hombre venerado, muy pocos ejemplos de mujeres pudieron ver, figuraba el apellido. Y aquí hay un párrafo en el que habla del marido de la presidenta de los Estados Unidos. Quiso el destino que Simon Lasker fuese el primer caballero de los Estados Unidos. Sobrellevaba su carga, los chistes, las caricaturas, con tan buen humor que por fin el país lo perdonó por haberse casado con una mujer lo suficientemente audaz como para considerarse capaz de dirigir a la mitad del mundo. Lasker en ese momento hacía reír a carcajadas a la esposa y al hijo del vicepresidente, mientras que la presidenta invitaba a Derger a conversar en una biblioteca contigua. Aunque esa reflexión, como os decía antes, entre ciencia y religión, entre la fe y la razón, es algo que está visible en las dos historias, tanto en la película como en la novela, y por eso creo que la esencia de la historia de Carl Sagan está muy bien. Y bueno, a ver, yo no soy objetiva,
A lo mejor si hubiese leído antes la novela y después hubiese visto la película, estos fallos me hubiesen disgustado o no me hubiesen parecido bien. Al haber tenido conocimiento de la película mucho antes de haberla disfrutado millones de veces, de ser para mí un referente, pues no sé, es como me pasa, por ejemplo, con El Prestigio, que las veo como dos historias diferentes. Hay veces que hablamos de qué es mejor, el libro o la película, pero son dos formatos totalmente diferentes y en ocasiones lo que funciona en una novela no funciona en una película. Sigo diciendo que Contact es una de mis películas favoritas y ahora Contact es una de mis novelas favoritas forever. Una de las cosas que más me ha gustado de la novela ha sido este capítulo final tan revelador, tanto en el sentido de la ciencia, ya que, a ver, el problema es que en la película, como Ellie es la única pasajera de esa máquina, pues cuando regresa del viaje nadie la cree, aunque se pone ahí el final en el que dicen de esa grabación de horas y horas que ha tenido esa cámara, ha grabado durante horas nieve, y eso es como un dato de que al final en el juicio no la creen, pero dan ese dato en la película para que nosotros espectadores pues nos demos cuenta de que lo que ha vivido Ellie ha sido verdad. Este término en la novela no cuenta mucho, ni siquiera les creen a los 5 juntos. Los 5 regresan contando la misma historia y aún así no les creen para nada porque es inverosímil lo que cuentan, no tienen ningún tipo de lógica y no les creen a ninguno. De hecho les interrogan por separado. Y bueno, después pues a Ellie la siguen dejando investigar en el SETI y ella por su cuenta va investigando sobre otros mensajes y pues en el último capítulo descubre algo revelador que yo no os voy a contar. A lo mejor es un punto en el que os convenzo para que si habéis visto la película os animéis a leer el libro y descubráis ese final tan genial. Y después en ese final también hay algo revelador para Ellie de forma personal, de su vida privada, algo muy fuerte y como que desmonta todos esos ideales, todas esas creencias que ha tenido desde que era pequeña y me parece un final bastante brillante para la historia y creo que a partir de ahora me quedaré con ese final, aunque piense más en el tono y en la película, me quedaré con ese final de la historia. Vale, ahora para terminar os voy a leer también alguna reflexión que existe durante el libro que me ha gustado mucho. Y hasta aquí se acaba la reseña, creo que se habrá hecho eterna, como siempre me pasa, perdón. Bueno, espero que os haya gustado y si habéis visto la película, habéis leído el libro, pues me gustaría que me dejaseis en los comentarios vuestras impresiones al respecto. Cualquier cosa que usted no entiende, señor Rankin, se le atribuye a Dios. Y así justifica todos los misterios del mundo, todo lo que constituye un desafío a su inteligencia. Usted se limita a cerrar su mente y a asegurar que es obra de Dios. Soy cristiana en el sentido de que considero a Cristo una admirable figura histórica. Creo que el Sermón de la Montaña constituye una de las más notables aseveraciones éticas y una de las mejores elocuaciones de la historia. Pienso que la idea de amar al enemigo podría ser, a largo plazo quizás, una solución para el problema de la guerra atómica. Ojalá Jesús estuviera vivo hoy en día, puesto que su presencia redundaría en beneficio para todo el orbe. Lamentablemente creo que Cristo no fue más que un hombre, valiente, eso sí, que supo percibir muchas verdades que no gozan de popularidad. Pero no creo que haya sido Dios, ni hijo de Dios, ni sobrino nieto. No, Arroway, miremos arrobados la gran ciudad y ellos se reirán de nosotros, nos exhibirán como objetos curiosos. Cuanto más atrasados seamos, más placer experimentarán. Es un sistema de cupos. Cada tantos siglos 5 de nosotros pasarán un fin de semana en Vega. Los seres rústicos son dignos de compasión y es preciso demostrarles quiénes son los mejores. Pensó en su padre, bueno, en esa copia fiel a su padre, en los guardianes y su red de túneles que cruzaban la galaxia,
Ellos habían presenciado el origen y desarrollo de la vida en millones de mundos, construían galaxias, clausuraban sectores del universo, eran capaces, al menos en cierta medida, de viajar a través del tiempo. Eran dioses que estaban más allá de la imaginación de casi todas las religiones, pero también tenían sus limitaciones. No fueron ellos quienes construyeron los túneles, ni tampoco estaban en condiciones de hacerlo. No habían insertado el mensaje dentro del número irracional y ni siquiera podían descifrarlo. Los fabricantes del túnel, los que inscribieron algo en pi, eran otros seres, que ya no vivían allí, que se habían marchado sin dejar su nuevo domicilio. Cuando ellos partieron, supuso, los que habrían de ser los futuros guardianes se convirtieron en hijos abandonados, como ella. La máquina va a alguna parte, pensó. Es un medio de transporte, una apertura hacia otro lugar u otro tiempo. Un tren de carga que avanza arduamente en medio de la noche. Subiéndonos a él, podíamos dejar atrás los aplastantes pueblos provincianos de nuestra infancia. Su corazón cantaba de placer por la expectativa. Seguramente iba a descubrir que otras cosas son posibles, que pudieron lograr otros seres quienes, al parecer, habían estado viajando entre las estrellas mientras los antepasados del hombre saltaban aún de rama en rama en medio del follaje del bosque. Al igual que muchas personas que había conocido en su vida, Drumlin la había llamado una romántica incurable. Una vez más, Ellie se preguntó por qué muchos consideraban esa peculiaridad como un defecto que les producía vergüenza. Para Ellie el romanticismo había sido la fuerza motriz de su vida, fuente de innumerables placeres. Defensora y practicante del romance, partió a reunirse con el hechicero. Con el correr del tiempo comenzaremos a pensar que todo fue una ilusión. Cada mañana que nos despertemos el recuerdo será más lejano, más semejante a un sueño. Hubiera sido mejor que los 5 permaneciéramos juntos para reforzar nuestros recuerdos. Ellos comprendieron este peligro y por eso nos llevaron a la orilla del mar, a un sitio parecido a nuestro planeta, lleno de permitir que nadie le reste importancia a nuestra experiencia. Su madre le había hecho otro regalo. Con esa carta Ellie cerraba un círculo, rescataba su personalidad de años atrás. Había aprendido tanto desde entonces y le quedaba aún mucho por aprender. En la mesa sobre la que descansaba el telefax había también un espejo. Allí vio Ellie a una mujer ni joven ni vieja, ni madre ni hija. No había avanzado lo suficiente como para recibir ese mensaje, y mucho menos descifrarlo. Había pasado su existencia procurando establecer contacto con los seres más extraños y remotos, mientras que la vida real no lo había logrado con casi nadie. Siempre criticó cruelmente a los demás por crearse mitos, pero no advirtió la mentira que subyacía debajo de los propios. Toda su vida estudió el universo, pero nunca reparó en su mensaje más sencillo. Las criaturas pequeñas como nosotros solo podemos soportar la inmensidad por medio del amor.